publicidad, ¿la hace el proveedor o la hace un tercero? Que la información no corresponda a la realidad. La realidad, ¿cuál es la realidad? ¿La realidad de quién? Que incida en la decisión de consumo. ¿Cómo puede demostrar Profeco que una publicidad incidió en la decisión del consumo del particular? Podrá salir ocasionalmente mucha basura en la televisión y eso no necesariamente me va a inducir a mí al consumo. ¿Cómo pruebo que se compró ese o tal producto porque la publicidad era engañosa y me convenció? Me generó un problema de percepción, no sé cómo se podrá probar. Después nos habla de población vulnerable, lo mismo que dice la ley, en el artículo 76, pero adicionalmente incorpora cualquier otro grupo. Insisto, se convirtió de repente los redactores de estos lineamientos en legisladores, incluso para ampliar por mucho lo que es lo previsto en la legislación. Y lo que principalmente creo yo que está generando mucho ruido, bueno, es que las sanciones se endurecieron y que adicionalmente a las modificaciones que se dan en materia de legislación de protección al consumidor, fue modificado el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Fíjense ustedes que cuando hago el análisis de este reglamento, a mí me gusta, en lo particular me gusta, me parece muy puntual, y algunos códigos de ética de los sujetos regulados, algunos códigos de ética están por mucho mejor redactados que la ley, por mucho, pero años luz, mejor redactados que todos los lineamientos. Yo sí creo que la autorregulación, los términos en que están autorregulándose en la industria actualmente en México son mucho más favorables en términos de redacción que lo que están todos estos documentos legales. Aquí normalmente uno en el sector público tiene mucho... Yo a los sectores, a las diversas cámaras que tienen códigos de ética, debo felicitarlos porque las normas, los códigos de ética están mucho mejor redactados que muchas de las leyes que pretenden regularlos. El problema es que los códigos de ética funcionan en países que tienen un mayor desarrollo, una mayor cultura. Aquí parece que no están funcionando y parece que no están funcionando y se están dando tal vez relaciones inequitativas de carácter mercantil entre los diversos participantes en estas actividades. Entonces, para empezar a concretar ideas, yo creo que tendríamos que clarificar primero qué es lo que queremos regular. Tener muy claro quiénes son los sujetos de regulación, a quiénes vamos a regular. Yo no puedo regular a alguien en términos de un lineamiento y en términos de una ley federal de protección al consumidor que no es sujeto de la ley. Es decir, yo estoy regulando a alguien que no tiene ninguna carga en términos de la ley, porque la ley es absolutamente, vuelvo a decir, imprecisa en términos de qué voy a regular en la publicidad. El medio, el mensaje o quien está pagando el mensaje. O sea, no hay precisión, no hay precisión. Esta respuesta, digamos, del legislador tiene que ver particularmente con la publicidad de los denominados productos milagro y toda esta publicidad que empezó a surgir y que fue la que generó la imposición de multas en materia de productos cuasi medicinas, digamos, que pretenden confundir a la población en términos de las ventajas que les puede producir la ingesta, el untarse, el adquirir determinado producto y consumirlo. Entonces, yo creo que por unos malos publicistas o empresas proveedoras de cierto tipo de productos,
se pretende endurecer la legislación, pero sin que efectivamente haya un trabajo coherente e integral. El principal problema de la publicidad que tenemos hoy en México es que está la regulación dispersa y fragmentada. No hay una coherencia en términos de precisar, insisto, a quién vamos a regular. Cuando determinemos a quién vamos a regular, ya sabemos para qué lo queremos regular, podemos tomar decisiones acertadas. Yo no veo de verdad en la legislación un trabajo con cierto nivel de coherencia, incluso en las propias afirmaciones de la dependencia, desde mi punto de vista, dejan mucho que desear en términos de cómo está actuando actualmente, y me da la impresión de que responden estos dos proyectos o estas dos propuestas ya aprobadas, responden a una coyuntura hoy día, una coyuntura que tiene que ver incluso con un proceso electoral. El tratar de decir estamos trabajando, estamos protegiendo, estamos regulando, y vamos a proteger a un montón regulando a unos cuantos que son los malos en términos de la materia que estamos regulando. Dice Profeco que hay amplios márgenes de discrecionalidad en su actuación porque actúa en términos de una ley del 92. Sin embargo, esta ley ha tenido muchas reformas, lleva 7 reformas, y desde que lo afirma Profeco encierra varias contradicciones. Si actúa en términos de ley, pues hay regulación, y si hay regulación no actúa con discrecionalidad, sino en uso de atribuciones. Por eso a mí la impresión que me da es que como no está definido el cómo va a actuar para efectos de determinar si una publicidad es engañosa o no, esto es lo que está generando un problema de falta de motivación en su actuación. No puede sustentar jurídicamente una actuación legal, y esto no lo está resolviendo con esta MIR que se publicó. No está resolviéndose ningún problema, y solo está creando más problemas que al final van a ser resueltos por el Poder Judicial, y como va a pasar en otras ocasiones, el que es el malo de la película, por decirlo de alguna forma, es el juez. El juez es el que dejó insubsistente las determinaciones de Profeco. No es que Profeco haya trabajado de manera indebida o incorrecta, ni que la legislación o la regulación respectiva esté mal. Entonces yo creo que si hay alguna preocupación en el sector por los lineamientos o por las reformas, yo no creo que vaya a tener mayor problema para sacarlos en defensa administrativa o posteriormente en juicio de amparo, porque está de verdad muy inconsistente, muy ambigua la legislación. No se ha hecho un trabajo realmente integral y realmente coherente. Yo respetuosamente, en términos de las personas que trabajaron en estos lineamientos, creo que lo que debe hacerse y lo que debe exigirse es una regulación de la ley. Aún con la ley que tenemos en un reglamento, requerimos un reglamento de esa ley. Si requerimos un reglamento en esta materia, se requerirá un reglamento para dar certeza al sector. Pero en estos lineamientos, quien los haya leído sabe que no les están dando absolutamente ninguna certeza. Los están metiendo en un predicamento porque les están señalando una serie de obligaciones, de cargas que ustedes no tenían o que en general no tienen los sujetos de regulación, y que se está tratando de incorporar incluso disposiciones de la ley que ya fue abrogada, de la ley de 92, en estos lineamientos. Es decir, la ley que no nos sirvió desde 2004, la recuperamos y la ponemos ahora en lineamientos. Y estamos regulando de nueva cuenta cierto tipo de conductas, pero ahora ante prácticas de publicidad tal vez más agresivas, ante más problemática que se esté dando de inequidad entre los diversos proveedores, que requerimos una legislación más clara, más transparente,
no estamos lográndolo. La tendencia en algunos lugares, en términos de las directrices de la Comunidad Económica Europea, es incluso a llevar las actuaciones engañosas del publicista al ámbito penal, es decir, la comisión de ilícitos. Aquí no hemos llegado todavía a ese extremo, pero yo sí creo que es importante, y aquí a lo mejor el propio sector involucrado sería el primero que tendría que demandar un trabajo más serio de regulación para dar certeza y seguridad jurídica. Yo creo que todos tenemos derecho a saber exactamente cómo va a actuar la dependencia y cuáles son las cargas que me puede imponer y cómo me puedo defender, porque esto tampoco lo veo. Cómo me puedo defender de manera más adecuada mis intereses en términos de lo que me puede pedir la dependencia y lo que no me puede pedir, lo que le tengo que entregar para que verifique cuando una publicidad es o no engañosa. Yo les digo, más que tener una postura al respecto, hice todo el análisis de toda la legislación y encuentro ambigüedades, incoherencias, imprecisiones. No creo que hayan mejorado nada los sectores o el sector. Al contrario, creo que el asunto se complicó con la desventaja de que las multas fueron severamente endurecidas. Entonces aquí yo creo que algo habría que hacer por el sector involucrado, porque lo están incorporando en una regulación que no tiene nada que ver con lo que dice la Ley Federal de Protección al Consumidor. Los publicistas no son sujetos de esa ley, consecuentemente no lo pueden regular los lineamientos, no pueden incorporar ninguna obligación para los publicistas, no son sujetos de la ley, no son sujetos de la ley. Entonces, ¿cómo alguien que no es sujeto de la ley, lo vamos a imponer una serie de cargas? Porque los lineamientos establecen una serie de cargas, a lo mejor algunos de ustedes ya los analizaron, yo ya las tengo ubicadas absolutamente párrafo por párrafo y fracción por fracción. Hay una serie de cargas que no están justificadas por un lado, y hay una serie de disposiciones que no tienen nada que ver con la ley, absolutamente nada. Entonces, creo yo que van a estar desarrollando la actividad, los que se dediquen a la industria de la publicidad, van a estar desarrollando la actividad con un nivel de incertidumbre mayor del que teníamos antes, de que se expidieran los lineamientos, con el agravante de que ahora las multas, insisto, se endurecieron. Entonces aquí hay un problema que yo no le encontré, de verdad no le encontré la solución, no encontré ni siquiera cómo acotarlo, me parece muy ambiguo todo. Yo lo único que creo es que aquí se requiere precisión en la ley, se requiere un reglamento de la ley, sea en esta materia, o un reglamento que especifique la actuación de la institución, algo parecido a lo de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que sí trae exactamente el procedimiento, lo que hace el particular, lo que debe hacer, lo que debe entregar, cuál es el sujeto, cuándo requiere un aviso, cuándo requiere un permiso, cuál es la vigencia de este aviso, de este permiso, cuáles son absolutamente todos los costos en términos de trámite administrativo. Cosa que no lo estoy encontrando acá. Yo creo que no le hicieron ningún favor ni al consumidor ni a los proveedores, entendiendo publicista por proveedor, o proveedor que encarga una publicidad, porque en un momento dado no vamos a saber a cuál vamos a sancionar, si al patrocinador, al que hizo el mensaje, o al medio que lo está transmitiendo, porque el reglamento de la Ley General de Salud sí dice que ya podemos ir contra el medio. ¿Sí? Allá sí ya dice que ya podemos ir contra el medio, pero en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor no podemos ir contra el medio. Entonces vamos a ir contra el publicista, o vamos a ir contra el proveedor que contrató la publicidad. Eso creo yo que no lo tiene que definir, porque no está definido. No está definido quiénes y no está definido el cómo. Y los lineamientos que tendrían que servir para establecer el procedimiento que va a seguir Profeco para determinar cuándo una publicidad es engañosa, no existe. No, en los lineamientos yo no encontré ningún procedimiento para el cual quede claridad para el proveedor qué es lo que tendrá que exhibir, cuándo lo tendrá que exhibir,
cómo tendrá que redactar, incluso está redactado en sentido negativo y positivo las diversas prevenciones. Entonces, no sé ustedes, señores, yo creo que no les va a servir nada mi aportación, pero yo me perdí porque estamos en un plano de indefinición total y de ambigüedad. Sería todo lo que tendría que decir. Yo de verdad hice un esfuerzo de integración de todas las disposiciones desde 1992 y aquí hay un problema serio de definición, creo yo, por parte del Estado, como que no sabe todavía qué es exactamente lo que quiere regular y cómo le va a entrar a la regulación. No estamos copiando propiamente la legislación europea, estamos retrocediendo, insisto, tomando algunas disposiciones de la ley del 92, pero bajándolas de jerarquía, ahora que la protección al consumidor está en términos del 28 como derecho humano garantizado. Y cuidado, porque ahí viene la cuestión de los tratados internacionales y ahí sí puede haber un costo, no para los publicistas, sino en términos del Estado mexicano, por la deficiente regulación de la materia, que básicamente sería. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera pedirles un fuerte aplauso para la... Le había comentado las preguntas, hagámoslas al final. Creo que ese es el momento ahorita de hacerlo para no perder el hilo, y justamente ahorita que está en la exposición la doctora, no sin antes felicitarla por su exposición muy clara, muy profunda, al grano, los errores que tiene esta ley, estos lineamientos, que bueno, pues ya nos quedó muy claro que efectivamente unos lineamientos no pueden ser un reglamento, no debieran pretender serlo, y creo que ahí es tarea de nosotros, los abogados de empresa, ver qué mecanismos hacer valer, todos esos mecanismos que se tengan que hacer valer, porque hay mucha cuestión, como dicen vulgarmente, hay mucha carnita de donde morder para cuando estemos frente a una situación en donde estén en debate algunos derechos de nuestros clientes y que debamos defender. Creo que hay bastantes oportunidades por lo que escucho, y creo que eso es justamente la idea de ANADE, traerles temas que son importantes y además aterrizados, muy claros, muy prácticos. Por lo mismo, reitero mis felicitaciones y por favor, sus preguntas. Gracias, doctora, muchas gracias. Mi nombre es Nujat Ponce Curi. Yo quisiera preguntarle, una pregunta un poco complicada, pero creo yo que hay que separar y distinguir la publicidad engañosa de la publicidad comparativa. La publicidad comparativa, creo que bien llevada, es algo muy sano, es algo que ayuda al mercado, que si pudiéramos tener algún tipo de regulación como en Estados Unidos o como en Europa, bien reglamentado, creo yo que sería bastante útil, ¿no? Desafortunadamente, digo, aquí Arturo no me dejará mentir, pero desde el famosísimo reto Pepsi, que fue como una publicidad que quiso ser comparativa, ¿no? Que no se logró de esa manera, se ha satanizado un poco el término de publicidad comparativa y no se ha aprovechado finalmente, porque se ha autorizado, el poder tener una buena publicidad comparativa sin caer en ese engaño. ¿Qué hace falta en nuestro país o cuáles son los pasos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Digo, evidentemente el tema regulación, pero ¿qué es lo que habría que hacer para tener una buena regulación en materia de publicidad comparativa que se pudiera utilizar en México y que evidentemente sí se castigara una publicidad engañosa? O sea, ¿qué hace falta en nuestro país para poder tener esto? Bueno, yo creo que lo que falta es regulación, definición de temas. La publicidad comparativa está legislada en otros países del mundo. Yo creo que ningún publicista ni ningún proveedor en su caso tendría por qué tener miedo si tiene un buen producto, que el producto sea comparado, contrastado con otros productos, siempre y cuando no haya una denostación de uno respecto del otro. Es decir, justamente lo que implica comparar, ponderar tus ventajas respecto de las ventajas que tiene otro producto en el mercado. Yo creo que
tenemos de repente como mucho temor, tenemos mucho temor de repente a la comparación, por un lado, pero por otro lado, como que no es tan dada. Yo lo que advierto de verdad en la legislación, estamos llegando nosotros muy tarde a la legislación en muchos rubros. A la legislación en materia de protección al consumidor llegamos 15 años tarde. A la regulación ahorita de si regulamos al patrocinador, al mensaje por medio, estamos nosotros atrasados como 25 años en términos de las directivas europeas. Entonces, yo creo que sí tendríamos que hacer como una decantación de la legislación que pudiera servirnos, nosotros también comparativamente, la legislación extranjera que pudiera servirnos, y no tener en un momento temor de importarla, digamos, haciendo lo que llaman por ahí algunos autores tropicalizándola para regular la situación actual, el mercado actual. Yo creo que hace falta, para cualquier actividad del tipo que sea, requerimos reglas claras y requerimos controles. Yo hace rato que decía de los códigos de ética, yo me puse a analizar códigos de ética y de verdad yo nunca había leído el código de ética de la industria de artículos de higiene, de perfumería, me dejé impresionada, realmente me quedé impresionada de la claridad, de la construcción tan puntual, pero claro, es un código de ética que no tiene la fuerza para efectivamente controlar las relaciones en el mercado. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir con claridad qué es lo que queremos regular, hasta dónde vamos a permitir la regulación, y después qué mecanismos vamos a construir, qué herramientas vamos a incorporar a la legislación para poder controlar. Porque yo sí creo, yo soy una partidaria de que tenemos que dejar las libres, bueno, en general libre las fuerzas del mercado, pero sí tiene que haber, yo creo también que el Estado tiene que estar siempre atento, vigilando, para cuando haya distorsiones. Y las distorsiones, ojo, no solo le pueden pegar al consumidor, también le pueden pegar a los respectivos miembros de la industria. Sí, que fue un poco lo que se hizo con los tickets del súper, ¿no? Para poderlos comprar como el único medio avance, por así decirlo, que se y no está tan sí, ¿no? fácil de que se realice esta actividad. Entonces, yo insisto, sí tenemos que dar ese paso hacia adelante y emitir la regulación y no tener temor justamente a competir. Estamos compitiendo ya en un mercado globalizado, entre comillas. Entonces yo creo que sí tenemos que tener absoluta certeza de las reglas del juego, de todos los derechos y todas las obligaciones. Yo creo que en esa medida tendremos la aptitud de ejercer con mayor responsabilidad, que es algo que también me gustó mucho de los códigos de ética. La responsabilidad implica una respuesta. Y la gente no nada más espera respuestas de las autoridades, también espera respuestas positivas en favor de la comunidad. Al menos yo así lo creo. Yo creo que todos tenemos una parte de responsabilidad, pero como que no están las reglas claras y algunos se quieren ir por la libre y sacar ventajas. Incluso muchos grandes en el camino se están llevando empresas pequeñas justamente porque no hay claridad en las reglas. Y es muy fácil en un momento dado afectar gravemente a uno de los chiquitos, justamente porque no hay precisión ni claridad, y además el Estado está siendo muy laxo en términos de regulación. Yo creo que la desregulación para competir en un mercado globalizado no tiene que ver con que el Estado sea completamente un lado y deje que se hagan pedazos los grandes con los chiquitos, porque al final nada más van a quedar los grandes, ¿sí? Que eso es algo de lo que está pasando en términos de mercado por falta de claridad en las reglas. Pero sí es muy complicado, qué es lo que tenemos que hacer. Yo lo primero que haría aquí sería convocar una mesa de trabajo para hacer un análisis integral incluso de la ley. La ley, como muchas leyes mexicanas, incluyendo la Constitución, está llena de parches. No podemos tener una Constitución con 481 reformas, 2 de ellas en una misma semana. Eso es una falta de respeto de verdad para el sistema jurídico en general. Cada que le parchamos un artículo a la ley,
Hay algo que impactamos distorsionando, se nos olvida como abogados que la regulación, la legislación es un sistema, y un sistema, cualquier variación a una parte del sistema necesariamente impacta el sistema. Entonces sí se requeriría una revisión integral, sentarse, exigir una revisión integral para que haya claridad en derechos y obligaciones, porque yo creo que la posibilidad de que la industria y cualquier actividad sobreviva es que haya reglas claras en términos de la actividad que se desarrolla. Si no, es muy difícil. Legisladores artistas, entonces por eso. Bueno, no solo legisladores, también jueces, jueces que son poetas. Exacto. Por favor. Gracias. Doctora, pues a mí me parece que el análisis es muy interesante, muy concreto, muy apegado, sobre todo porque hay que entender que esto va a un mercado, pero el mercado no se mueve solo. El mercado tiene que tener reglas específicas. Lo que hemos advertido a lo largo de estos años es que el mercado no tiene reglas claras, tiene reglas incompletas, porque no tiene directrices, no sabemos hacia dónde vamos. O sea, formamos parte de está faltando Estado, y no me refiero a ningún gobernante en especial. Es correcto. O sea, mientras por un lado estamos participando y siendo socios comerciales de otros países o regiones, no podemos regular nuestro propio mercado o el mercado interno. Sí. Y aquí lo que hemos propuesto normalmente es que, y déjame decir aquí haciendo un paréntesis, en este tipo de regulaciones hay dos tipos de personas en las que participan. Unas personas que se les denomina del área regulatoria, que son gente estrictamente técnica, y abogados. Y esto no tiene una constancia, sino se participa en forma aislada y constante. Solamente cuando hay algo que amenaza a la industria es cuando volvemos a reunirnos y hacer una propuesta. Entonces ahí hay una falta de congruencia. Pero por el otro lado, lo que hemos dicho es que el Estado marque las directrices de mediano y largo plazo, porque hay empresas que tienen presencia mundial y pueden cumplir con las reglas con las que cumplen en otros mercados en México. Y por el otro lado, hay que utilizar el menor número de adjetivos. O sea, la publicidad tiene que ser veraz y tiene que ser sustentable, ¿no? Como decía la abogada, hasta en la publicidad comparativa, pues lo que se está haciendo es de un sustento por el cual decir que algo está bien y algo está mal, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Y algo bien importante, esto ya tiene un sustento legal de muchos años, que es la obligación que tiene toda persona que hace de comercio su actividad diaria, que es que la calidad de su producto tiene que responder por ella, y de ahí tiene que colgar todo esto. Entonces, en conclusión, yo lo que creo que está faltando son las directrices generales para hacer una buena regulación, sobre todo de mediano y largo plazo. Totalmente de acuerdo, Oscar, totalmente de acuerdo. Yo creo, yo alguna ocasión, justamente en el libro, hice el comentario de cuáles son la visión de la autoridad hoy día. Y la visión de la autoridad hoy día es que ya nos autorregulemos todos, no necesita tanta presencia del Estado. Es decir, yo pensé que ya el neoliberalismo había pasado de moda, pero ya estamos en el liberalismo pleno, porque ese fue el planteamiento de la institución, fue uno de los comentarios en términos de la visión de la institución, de que no requerimos mayor presencia, se puede autorregular solo el mercado. No, pues sí, un mercado perfecto, el problema es que hace muchísimo, bueno, creo que desde siempre se ha determinado que no hay ningún mercado perfecto, ¿no? No hay ningún mercado perfecto, entonces sí están faltando, por supuesto, más presencia del Estado. Yo les iba a poner aquí algo que me quería comentarles. La ley de publicidad de Cataluña, para ver cómo podemos ser muy claros en qué publicidad, por ejemplo, puede ser engañosa, o puede ser ilegal, o puede ser. Me dice, se considera ilícita, ya estamos hablando de delito, y me habla de una participación de la autoridad respectiva. Que atente contra la dignidad de la persona
o valores ciertos valores y derechos reconocidos en la Constitución. Esto es muy ambiguo. Sin embargo, dice, en especial aquella que presente a las mujeres de forma vejatoria y utilice particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar. ¿Algún publicista le quedaría duda de que está prohibido esto? Utilizar el cuerpo o partes del mismo desvinculado del producto que se pretende promocionar. Es decir, me va diciendo cuándo es ilícito, cuándo es desleal, cuándo es engañosa, y me va dando los parámetros de qué sí puedo y qué no puedo hacer en cada uno de los casos. O sea, qué palabras sí, qué palabras no, en términos, por ejemplo, de la comparativa, etcétera. Entonces viene absolutamente detallado, es un trabajo que tiene es para dar cumplimiento a directrices de la Comunidad Europea en términos de derecho comunitario, que está tratando de uniformarse toda la legislación. Entonces me va diciendo exactamente qué requerimiento, qué exigencia tendría que tener tu publicidad. Y ahí podrá no gustarte, pero te queda absolutamente claro que si haces eso, estás cometiendo un delito. Si haces esto, es engañosa. Si haces esto, es desleal. Pero vienen los criterios, ya vienen los criterios. No te dice así en general, deberá ser veraz, deberá ser clara. Bueno, para mí es clara. Para mi proveedor es clara la publicidad que me hizo la agencia. Tú dices que no es clara, a ver, vamos a la gente. ¿A qué nivel vas a hacer encuestas para saber que no es clara? ¿Es clara para una gente de escasos recursos, de escasa educación? ¿Es clara para una gente de diferente nivel? Hay cosas en las que es muy sencillo advertir que hay un problema y diremos publicidad y diremos etiquetado, que esa es otra bronca que está muy directamente ligada. Yo puse un ejemplo en un artículo que escribí para el periódico Excelsior de una crema que me regalaron, 900 mililitros, es una botella bastante grande, ¿sí? Etiqueta es en blanco, blanco opaco el frasco y las letras son en blanco, es decir, es muy complicado leer, ¿sí? Hay una diferencia de tonos, pero además yo tuve la ociosidad incluso de agarrar regla, y les voy a decir qué fue lo que me pasó con esa crema. Me regalan la crema porque trae una serie de leyendas: extra hidratante, vitamina E, no sé cuántas cosas maravillosas. Yo tengo un problema de resequedad en la piel, me regalan la crema, la pongo en una parte baja del lavabo, nada más metía la mano y me embarraba yo cantidades industriales de crema. Pasan 3 semanas, tuve que ir al médico. Y me dijo, me desanimó, me dijo, no señor, es cosa de edad, con la edad va empezando la deshidratación, le vamos a dar un medicamento, le vamos a dar unas pastillas, mire usted. Yo de repente me despertaba en la madrugada para ponerme más crema, porque, bueno, para no hacerles el cuento largo, empecé a hacérseme úlceras en las piernas. Un día, bendito Dios, me pregunta la hija, ¿dónde está la crema? Y le digo, ahí. Y me dijo, no mamá, aquí lo que hay no es una crema, es un enjuague para el pelo. Le digo, ¿cómo es un enjuague para el pelo? ¿Tiene la misma presentación? Yo conozco, tiene enjuague, la misma marca y tiene champú. No, bueno, les digo yo, lo que me estaba untando. En la parte frontal del envase, de color blanco, resalta con letras gruesas de 2 centímetros de alto por 6 de ancho, una leyenda que dice el principal cualidad del producto: hidratación. Otra de 4 centímetros de ancho anuncia hidratación profunda. Una más pequeña dice contiene vitamina E. La última dice restaura la humectación. ¿Esto es publicidad o es información o qué es? Porque no tiene que ver con las características del producto, salvo lo que tiene vitamina E, digamos. Bueno, pero si pongo yo, si usted es curioso y desea saber el modo de uso de aquello que compró, provéase de una lupa, porque sin ella no lo advertirá. Pese a que la presentación es de 900 mililitros, en un espacio de 1 centímetro de ancho, hay 7 renglones de información de cómo se usa lo que compré. 1 centímetro, 7 renglones. Estamos hablando de como Arial 2, 3, ¿qué será? No sé.
¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿No es publicidad engañosa? Porque es publicidad al final y tiene un problema ligado al etiquetado. Está violando la norma del etiquetado. Pregunta, ¿quién va a entrarle ahí? Bueno, Profeco verifica también ley de metrología y normalización. ¿Y quién? Voy yo, presento una queja a Profeco y le digo, oye Profeco, fíjate que el laboratorio tal está vendiendo tal. Alguien mandó a hacer esos envases, alguien diseñó el envase, alguien no está verificando lo que pasa con el envase. Y no estoy hablando de un medicamento, ni estoy hablando de un alimento, y es algo que me estaba afectando la salud y que a lo mejor no sé a qué grado podía llegar al rato de un problema, úlcera varicosa, bueno, no lo sé, porque eran ya llagas, heridas, lo que tenía yo en las piernas. Entonces, si hay un problema también de repente de poca seriedad en términos del mercado, de la propia industria, los propios proveedores, los propios publicistas, los propios laboratorios que no están tomando también, yo creo, con cierta seriedad la responsabilidad que tienen en términos de ciertos actividad que están desarrollando. Que si no podemos dejar de veras, de ciertas materias no podemos dejar la autorregulación y que cada quien ponga la etiqueta que le guste y que cada quien use las letras que le guste y que cada quien, eso se supone que la norma lo dice en términos de las diferentes medidas que tendría que tener, los diferentes información, parece que es información que aparece en el envase respectivo. Entonces algo tan sencillo, vemos cómo hay la posibilidad de un impacto y un impacto a la salud, algo que no está debidamente, digamos, regulado o controlado. Por eso yo creo que el Estado no puede renunciar, incluso por el propio beneficio de nosotros no solo como consumidores, sino incluso como proveedores, de tener una presencia. Ahí ahorita podríamos hacer una acción colectiva incluso. Híjole. Materia de otro. Híjole, esa es otra historia. Vamos a seguir con el programa para no retrasarnos, porque sabemos que ustedes también tienen que llegar a sus oficinas. Sin embargo, después de la exposición, por favor las preguntas para la doctora, y con mucho gusto. Disculpas. Vamos por favor a ahora escuchar al doctor Javier Ginebra Serrabú. Él es socio del área de competencia y consumo del despacho Jalife y Caballero, autor de muchas publicaciones. Vamos a escucharte con atención, Javier. Muchas gracias por participar, aceptar esta invitación. Adelante. ¿Sí me teléfono? Claro que sí. Y bueno, sí, efectivamente es lo que vi que no habíamos usado, pero adelante. Me da mucho gusto estar aquí. Además es la primera vez que vengo ya como analista, con un especial gusto. Y bueno, y también pues que se haya cristalizado por fin la organización de este desayuno, porque el mismo Arturo sabe que tuvimos muchísimos problemas entre las fechas, que en fin fue un poco problemático, pero y de hecho una de las finalidades de la organización de este evento pues es empezar a sembrar inquietud en la comunidad jurídica para que pues, los temas de consumo lleguen para quedarse y a lo mejor a la larga, o no tan a la larga, en el corto plazo, establecer un comité de derecho de los consumidores, ¿no? Bueno, también agradezco a la doctora Erendira su participación, que creo que también fue muy buena, y en lo que estoy absolutamente de acuerdo, prácticamente en todo lo que dijo. En mi exposición voy a procurar tocar temas que ella no ha tocado, ¿no? Precisamente para no ser redundantes. Mi exposición voy a hablar rápido de cómo estuvo la reforma de diciembre de 2011, que fue la que abrió pie a los lineamientos, en qué quedó, ¿no? Después algunos comentarios sobre los lineamientos, aunque procuraré tocar algunas cosas que no ha tocado la doctora, y finalmente pues cómo se pueden impugnar los lineamientos y qué perspectivas hay respecto a la publicidad pues para las empresas, ¿no? Y ustedes como abogados de empresa pues qué aspectos tienen que tomar en consideración respecto a la nueva regulación, ¿no? Lo primero que diría es que
creo que el tema del derecho del consumo, pero en general el derecho regulatorio, hay que empezar a tomárselo en serio, ¿no? En México tenemos pues el hábito, ¿no? De que el que no tranza no avanza, y sabemos pues que o sea, el incumplir la ley está en nuestro psique, ¿no? en nuestro inconsciente colectivo. Bueno, pues los temas de derecho regulatorio hay que empezar a tomárselos en serio, ¿no? Creo que a todos ustedes leyeron el periódico de que hace unos meses la Comisión Federal de Competencia impuso una multa por casi 12,000 millones de pesos a Telcel. Y aunque seguramente le van a terminar tumbando, porque creo que fue una resolución mal impuesta, pero imagínense, 12,000 millones de pesos. La reforma a la ley de protección al consumidor permite, en casos de reincidencia, imponer multas por el 10% de los ingresos de las empresas en un año. Walmart me parece que factura 300,000 millones de pesos al año. Imagínense una multa de 30,000 millones de pesos, ¿no? Es prácticamente quiebra, puede hacer quebrar a cualquier empresa. Y aunque pues sí, es cierto que en los tribunales se terminan tumbando, pero hay que tomárselo en serio, ¿no? El derecho regulatorio y el tema de la publicidad, que hasta ahorita pues, ha sido, en términos judiciales, ha tenido muy poca repercusión. Cuando estuve viendo las tesis de jurisprudencia sobre publicidad engañosa, pues francamente hay muy pocas, ¿no? Hay muy pocas y casi todas confirman las facultades de la Profeco para regular la materia. Y las multas que había impuesto Profeco sobre publicidad engañosa en los últimos años han ido creciendo, pero me parece que en total no subía no llegaba, no sé si eran 42,000 pesos, ¿no? Una cosa así, o sea, cacahuates, ¿no? Pero pues ya con este nuevo marco regulatorio hay que empezar a tomárselo en serio, ¿no? Es lo que, como la señal que querría que también terminara de esta plática. Hay que tomárselo en serio y por otro lado hay que empezar a ejercer funciones preventivas, ¿no? Yo creo que es la otra conclusión que tenemos que sacar. Es decir, por ejemplo, en el tema de derecho de la competencia, que es la otra rama que yo ejerzo, pues una multa eventual, aunque sea la eventual, ¿no? De 10,000 millones de pesos, pues tienes que establecer toda una serie de controles internos, ¿no? Lo que el derecho de la competencia dice en el compliance preventivos, ¿no? Para que los anunciantes, tus distribuidores, tus agentes de ventas estén familiarizados con la legislación precisamente para prevenir ese tipo de ilícitos que eventualmente puedan resultar. Bueno, pues dicho esto, simplemente les voy a decir en qué estuvo la reforma relacionado con publicidad engañosa de diciembre, fue el 15 de diciembre de 2011. Se reformó, para variar, ¿en qué consistieron estas reformas? Se modificó ligeramente el concepto de publicidad abusiva o engañosa, pero sobre todo, como les comentaba, se incrementó de forma importante las multas que puede imponer la Procuraduría, la Profeco, a las empresas o proveedores que confundan a los consumidores por este motivo, ¿no? También aumentan las facultades de este organismo para vigilar a las empresas, ¿no? Y les comentaba que en caso de reincidencia las sanciones pueden llegar al 10% de los ingresos de las empresas en un año, ¿no? Es decir, son temas que hay que tomar en consideración. ¿Por qué hay que regular? Pues esto ya lo tocó la doctora. Creo que hay que regular porque el consumidor es la parte débil de la cadena del mercado, ¿no? Muchas veces, no siempre, pero los consumidores son, digamos, las víctimas, ¿no? Y eso hace pues, que no tengan mecanismos, ¿no? Pues, para contrarrestar los abusos, ¿no? Que se pueden ocasionar en la regulación del mercado. Bueno, en otros temas de la reforma se va a incrementar la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la Profeco va a aumentar sus tentáculos. En parte me parece que bien, porque hasta ahorita si alguna autoridad ha estado pintada en términos de eficacia, ¿no? A pesar de que tiene mucho presupuesto, es la Profeco, ¿no? Pues va a poder empezar a ejercer atribuciones hasta en los municipios.
Y el tema importante pues es la reforma del 32. La reforma del 32, como decía la doctora, pues es muy extenso el texto. Nada más voy a confirmar, voy a mencionar la parte que toca importante de la reforma, ¿no? Dice: la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma establece 3 requisitos. Y creo que una de las cosas que hace la reforma, y sobre todo los lineamientos, en ese sentido van más allá de la ley, es que la publicidad tendrá que ser veraz, ¿sí? No solo comprobable y no inducir error, sino también veraz. Es decir, añade ya un tercer requisito, que es el de la veracidad. No basta con que lo que estás diciendo no sea mentira, tiene que ser verdad, ¿no? Lo cual son 2 cosas distintas. Decir la verdad, y, ¿no?, cuando se analiza, y los moralistas analizan el octavo mandamiento, ¿no?, de no dirás falsos testimonios ni mentiras. A lo que se refiere es que no hay que mentir, no hay que decir la verdad a todos, ¿no? Si un cuate nos cae mal, no le vamos a decir: ¿sabes qué? Me caes en el hígado, ¿no? Nos lo vamos a ahorrar seguramente, ¿no? Bueno, a lo que se refiere el octavo, pues es a no mentir. Pues, digamos, en ese sentido, la ley y los lineamientos van más allá al exigir no solo que se diga, que no se mienta, ¿no? Que se ocasione una posible afectación al consumidor, una confusión, sino que sea veraz, ¿no? Y pues para eso menciona, ¿no?, que debe ser veraz, comprobable y exenta de textos en general, que el mensaje no debe inducir o puede inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Esta definición pues prácticamente ha copiado las definiciones que arrastramos desde la ley de 73, ¿no?, desde 75, o sea, prácticamente hemos venido recogiendo textos normativos sin modificarlos, ¿no? En ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo con la doctora que pues ha habido o hay mucha actividad legislativa, pero pues no mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver el tema de acciones colectivas. El tema de acciones colectivas creo que fue una reforma que ya nació muerta desde el comienzo. Va a ser muy difícil poder aplicar una acción colectiva contra una empresa. Entonces, tanto rollo para que al final pues sea una reforma muerta. Y lo mismo pues en muchos otros ámbitos. Entonces, ¿está habiendo reformas legislativas? Sí, y muchas, ¿no? Tenemos también el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma del juicio de amparo, pero pues ya una vez que te sientas a establecer nuevos marcos legislativos, pues siéntate con calma, analiza, publica, haz foros, ¿no? Como dice la autora, ve los estándares internacionales, ¿no? Según vi, los estándares internacionales en materia de publicidad, por ejemplo, se dice que se tiene que afectar al consumidor promedio y ocasionar un efecto en sus decisiones de consumo, en sus decisiones económicas, porque no cualquiera tiene relevancia. Pues esos criterios no se incorporaron, no están ni en la ley ni en el reglamento. Después, también se define, ¿no?, qué se entiende por publicidad engañosa, ¿no? Dice que es aquella que refiere características o información con algún producto que, pudiendo o no ser verdaderas, aquí está uno de los temas finos de la reforma, inducen a error o confusión al consumidor, ¿no?, por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. Entonces, creo que una cosa en la que los lineamientos van más allá es que de una interpretación completa, pues impone la obligación de la veracidad, ¿no? Y me parece que en la ley no está la obligación de la veracidad. Por otro lado, el otro cambio, que no va a ser un cambio chiquito, no sé si no conocen la diferencia, se las explico, pero ven que normalmente hay delitos de resultado y hay delitos de peligro. Los delitos de peligro son aquellos en los que solamente si se pone en riesgo, aunque no se realice la conducta, en este caso, si no se llega a ocasionar el daño al consumidor, la afectación al consumidor, de todos modos, el solo riesgo ya lleva a que se pueda sancionar la conducta. La tendencia en general es que se sancionen conductas no solo de resultado, sino de riesgo. Y de riesgo, pues no lejano, sino simplemente si la conducta de acuerdo a
al efecto natural del mercado, puede dañar al consumidor. Entonces, esto hay que tenerlo en mente. Por eso la labor preventiva es especialmente importante, porque no hace falta sancionar, no hace falta, ¿no?, que los consumidores vayan a la Profeco, ¿no?, o en Concilianet a presentar reclamaciones contra determinado proveedor para que la Profeco actúe. Después, también establece que la Procuraduría podrá emitir lineamientos, ¿no? Y aquí es otro de los temas en el que la reforma es relevante, que para evaluar el daño al consumidor y en su caso la posible multa, dice que hay que considerar el contexto temporal en que se difunde, ¿no?, es decir, a qué hora, no es lo mismo a las 12 de la noche que a las 3 de la mañana, el momento que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio. Es decir, en ese sentido hay que tomar en cuenta cuántos anuncios se publican, a qué hora, del mismo anunciante o de otros anunciantes, para que se ocasione ese riesgo al consumidor. Entonces, aquí vemos que es mucho más difícil, pero al mismo tiempo más importante la labor de prevención y las circunstancias económicas o especiales del mercado. En esto me parece que, sobre todo en el análisis del contexto temporal y del momento que se transmite el mensaje, en eso sí se siguen los estándares, ¿no?, de tanto nos gusta México, ¿no? Decimos, no, esto es de acuerdo a prácticas internacionales, y resulta que las prácticas internacionales no dicen eso. En ese aspecto concreto, me parece que sí, ¿no? Bueno, entonces lo más relevante de la reforma es, como les comentaba, que es suficiente con una conducta que sea apta para inducir a error, engaño o confusión a los consumidores, ¿no? A raíz de eso, pues la Profeco publicó los nuevos lineamientos. Bueno, el tema de las multas en caso de que no haya reincidencia ya puede ir de 397 pesos, 1,5 millones, 596 pesos, 2,5 millones, 120,000 pesos, 3,5 millones, y como les comentaba, en caso de reincidencia, de multa hasta del 10% de los ingresos brutos anuales del infractor, ¿no?, obtenida por la comercialización del bien o servicio contenidos en la publicidad respectiva, ¿no? Es necesaria la reincidencia. Luego, en relación a los lineamientos, también estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora. Hace falta regulación, creo que sí hace falta la regulación, pero tiene que ser la regulación necesaria y una regulación eficaz, ¿no? Creo que la autorregulación no es suficiente. Creo que simplemente la crisis de 2008 vino porque el mercado nos autorregula. Eso es una muestra muy clara. Es necesario complementar la autorregulación con regulación por parte del Estado, pero pues esta regulación por parte del Estado tiene que ser la mínima y la necesaria, en términos claros, y en eso ni la ley ni los lineamientos están claros, ni siguen pues las prácticas o mejores prácticas internacionales, y pues eso sí genera mucha inseguridad jurídica en el mercado, en los anunciantes, en los proveedores y en los consumidores. Pero yo les diría que, para bien o para mal, esto ya llegó para quedarse. O sea, en México estábamos acostumbrados a que la seguridad jurídica era el máximo valor jurídico. Eso ya pasó de moda, ya está pasando de moda. Con la reforma constitucional de junio de 2011, ¿no?, donde se establece la primacía de los derechos fundamentales, ¿no?, como valor máximo del sistema jurídico, especialmente con esa reforma y con la tendencia que han ido teniendo los tribunales, la Suprema Corte, o los poderes o los tribunales colegiados en general, es a confirmar en muchas ocasiones lo que resuelven las autoridades administrativas. Se dice que la certeza no es el único valor jurídico. Inclusive, aunque a veces no hay problemas de certeza, la autoridad confirma. En temas de competencia, por ejemplo, la autoridad casi siempre confirma. Entonces, no se dejen llevar, ¿no?, por el no pasa nada, por el no establece certeza. Bueno, creo que sí, que el tema de la certeza jurídica es un tema importante, pero ya llegó para quedarse. Entonces, no nos chupemos el dedo, y hay que ir formando, ¿no? En ese sentido es una labor pues mucho más difícil, ¿no?, una labor preventiva, ¿no?, para ir generando precisamente lo que hace falta, que es conciencia, ¿no?, en los agentes del mercado, para que se autorregulen y las multas pues no sean más que la última consecuencia, ¿no?
los lineamientos, ¿por qué me parece que van más allá de la ley? Pues porque establece obligaciones que no están establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, o que están en su caso en el reglamento de publicidad de la Ley de Salud. Y unos lineamientos, pues estoy de acuerdo con la doctora, tienen menor jerarquía normativa que un reglamento o que la ley, y pues por el principio de legalidad no pueden ir más allá. Un lineamiento, un reglamento no puede ir más allá de la ley. Pero ahí, ojo, muchas veces se impugnaba que el único que puede emitir actos generales era el Poder Legislativo. Bueno, la Suprema Corte ya ha dicho que no necesariamente, o sea, las normas oficiales mexicanas establecen muchas veces obligaciones, ¿no?, que deberían estar materialmente en un texto legal, ya no están en un texto legal. Y la Suprema Corte ha confirmado que esas disposiciones son válidas. Entonces, tampoco creamos, ¿no?, el que no pasa nada luego lo tumba, ¿no? Ojo, no necesariamente, ¿no? Bueno, creo que lo más relevante de los lineamientos son el artículo 7º, del cual no me voy a extender, que es muy largo, el artículo 8º, que son los que establecen las obligaciones de ¿cómo se llama? De las empresas, las obligaciones que tienen las empresas. El 11, que es el que establece los tipos de publicidad engañosa o abusiva que hay. En eso creo que la ley los lineamientos van más allá de la ley. ¿Por qué? Pues porque establece supuestos. Los únicos supuestos que establece el 32 es publicidad engañosa o abusiva, ¿no? Los demás son adjetivos, pero no tipos normativos distintos, que son los que establecen los lineamientos, especialmente en el número 11, ¿no?, que establece que para efectos del artículo 32 la Procuraduría calificará como publicidad engañosa, y entonces habla de la falsa, de la inexacta, de la exagerada, de la parcial o de la artificiosa o tendenciosa, ¿no? El artículo 13º establece los requisitos que tienen que establecerse cuando la publicidad es decir, las restricciones, ¿no? ¿Se acuerdan los famosos aplican restricciones? Cuando alguien pone aplican restricciones en la publicidad, eso la Suprema Corte el Poder Judicial ya lo ha confirmado, que es inválida, ¿no? Para que se los digan a sus empresas. El aplican restricciones no es válido, y en eso los lineamientos son muy enfáticos, ¿no? Pero sobre todo, como les digo, la jurisprudencia ha considerado que esa conducta de los proveedores no se ajusta a la ley, ¿no? El 13º es en el que se regula el tema de la publicidad en Internet. Creo que hace mucha falta regular la publicidad en Internet, pero la publicidad en Internet, de acuerdo a cómo está el marco legislativo, pues se discute mucho bueno, yo creo que en general no se puede en unos lineamientos establecer regulación en Internet. No se puede establecer regulación en Internet. ¿Está bien o está mal? Yo creo que está mal, pero así está la ley. Mientras no se cambie la ley, no se puede regular Internet, ¿no? En relación al 16º, que es la publicidad dirigida a personas vulnerables como consumidores finales, aquí señalaría dos cosas. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, que no hay certeza en cuanto a qué se considera población vulnerable, pero señalaría dos cosas adicionales. Una, que me parece que la Profeco, o no está claro si la Profeco tiene facultades para sancionar a los consumidores como población vulnerable. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece atribuciones genéricas, pero las atribuciones tienen que ser específicas. Entonces, no me queda claro que la Profeco tenga facultades para atacar a los grupos vulnerables en materia de consumo. También porque en la ley de radio y televisión y en otras regulaciones, otras secretarías o dependencias dentro del propio Ejecutivo pueden regular lo mismo. Entonces hay superposición. Entonces, si hay superposición, es un argumento adicional que se puede utilizar para atacar estos lineamientos, ¿no? En particular porque no queda claro qué facultades corresponden a Gobernación, qué facultades corresponden a Profeco y qué facultades corresponden ¿cómo se llama? A la Salud. No, a la comisión, a la CONAPRED, ¿no? A la CONAPRED, ahora que está tan de moda el tema de la discriminación, ¿no? Después,
bueno, ya para concluir, ¿cómo se pueden atacar los lineamientos y qué aspectos positivos tienen? Bueno, yo creo que se pueden atacar de varias formas. Una es que no sé si han leído que hay una reciente impugnación de Grupo Televisa contra el acuerdo que establece la transición a la televisión digital terrestre. Le acaban de dar el amparo, curiosamente, cuando el acuerdo para transición a la TDT no es más que un proyecto, todavía no entra en vigor, entonces se podría considerar que no es autoaplicativo, pero a pesar de que no es autoaplicativo y que todavía está en proyecto, pues ya le dieron un amparo a Grupo Televisa. Entonces ahí creo que hay una esfera de posibilidad de defensa frente a estos lineamientos, inclusive antes de que entren en vigor, ¿no? Otro argumento que se puede utilizar es que no sé si han oído hablar de los medios de control difuso de la legalidad de los actos. El control difuso es cuando puedes irte directamente a tribunales para impugnar la legalidad de actos generales sin que te hayan afectado directamente, sin que tenga que darse este acto de autoridad. Bueno, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se podrían impugnar vía control difuso de legalidad, ¿no? El artículo 2, y sería ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y un tercer argumento, y con esto terminaría, es que hay jurisprudencia de la Corte que dice que las garantías del ámbito penal son extensibles al ámbito administrativo. Y uno de esos requisitos, una de esas garantías, es la garantía de certeza. El tipo normativo tiene que estar claramente determinado en el texto legal. Y en ese sentido, pues, tanto el artículo 32 como especialmente los lineamientos, pues violan el principio de certeza. Pues por mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu exposición también del tema. Creo que es momento también de escuchar sus opiniones. Sean breves, por favor, o preguntas, desde luego. Buenos días. Vi algo referente al Buen Fin, pero me parece que no lo mencionó. Sí, bueno, es que como por efectos de tiempo tuve que recortar la exposición. No, lo del Buen Fin, en esta, digo, si quieren luego les envío la presentación. Lo del Buen Fin fue una muestra de que los temas de consumidores están en alza, que la Profeco se metió, pero que al mismo tiempo no se resolvió nada, ¿no? Porque pues, a todos nos dieron gato por liebre, ¿no? Todo el mundo se fue a meses sin intereses, ¿no? Y al final pues, resultó que las promociones fueron inexistentes, ¿no? Eso me refería. Es necesaria una buena regulación de protección al consumidor, porque sí, realmente no ha servido para nada, ¿no? Tiene que ver con la pregunta anterior. Una estrategia de promoción, ¿no? Digo, para el Buen Fin y demás, ¿cómo estaría interpretada? Independientemente, bueno, tratando de apartar de la ley de competencia económica, ¿no? Pero de cara a esta ley, ¿cómo estaría interpretada una estrategia de promoción de precio? El 2x1, el junta 10 tapitas, todo esto. ¿Cómo debería estar representado? Sí, porque habla del consumo, como del consumo desmedido, no creo como... Bueno, porque finalmente una estrategia de promoción es para desplazar los productos, ¿no? ¿De crear necesidades inexistentes? No necesariamente, ¿no? Sino comprar más, sí, ¿no? De lo que tienes considerado. Sí, bueno, una de las cosas que me parece que hacen los lineamientos es que tienes que especificar realmente qué anuncias, ¿no? y qué necesidad satisfaces. En ese sentido me parece correcto, ¿no? Creo que el mero anuncio de cosas no se nos tiene que decir para qué sirve, ¿no? Porque bueno, yo tengo afán desmedido de compra de libros, ¿no? Luego compro libros y mi mujer me dice, si ya tenemos 10,000, ¿para qué compras 5 más, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, ese tema, el tema del consumo desmedido y las necesidades inexistentes, no se atacan ni en la ley ni en los lineamientos.
y creo que es tan urgente como todo lo demás, ¿no? Hay un aspecto que utilizan los publicistas que es lo que le llaman el test de la veracidad. Creo que el test de la veracidad, que sirve pues, precisamente para analizar uno de los requisitos de la publicidad, que tiene que ser veraz, debería incorporarse, o sería bueno que se incorporara a los análisis que efectúan los publicistas, los proveedores, ¿no? y que los jurídicos de las empresas tengan familiaridad con eso. En ese sentido mencionaba que, bueno, la urgencia, ambos mencionaban la urgencia de la regulación y la incertidumbre que se crea precisamente por esta falta de regulación. Sin embargo, no se consideraría, ya desde el punto de vista de los publicistas como proveedores, digamos que un beneficio para ellos, porque en la medida de que existe esa incertidumbre, pues digamos que se echan el volado a decir, bueno, aviento tal publicidad o tal otra y veo cómo funciona, ¿no? Si alguien interpone alguna acción o algún recurso, pues entonces ya veré cómo lo arreglo, ¿no? Entonces, ¿no sería eso pues beneficio para ellos? Y finalmente dejan estado de indefensión tanto al proveedor, que finalmente es el comerciante, y al propio consumidor, ¿no? Pues absolutamente de acuerdo. En análisis económico del derecho se dice que el monto de una multa tiene que ser suficiente para desincentivar la conducta, para que la ganancia que tiene el agente sea menor, ¿no?, a que la eventual sanción. Pues creo que en ese sentido es hacia donde apunta o debería apuntar el incremento de las posibles multas. Sí, porque incluso conozco de casos que ya está presupuesta en esa multa, ¿no? Digo, si me avento esta multa podrá salir en tanto, pues de una vez las presupuestan. Sí, esto ha pasado mucho, ¿no? Porque entre otras cosas, cuando se hacen estos cálculos, ¿no?, por parte de los economistas, que tampoco tenemos que dejar que los economistas se adueñen del derecho, tampoco el derecho regulatorio, porque digo, yo estoy casado con economista, pero sabe que también yo me meto con los economistas. O sea, eso es un problema muy grave, porque otra de las cosas que los economistas piden añadir a la fórmula es la posibilidad de que te detecten. Y esa posibilidad de que te detecten, pues si uno ve ahorita las multas que ha impuesto la Profeco, no se pueden meter a la página de internet, porque con esto de la veda electoral han suprimido todos los informes públicos. Lo cual también me parece un poco absurdo, ¿no? Sobre todo porque hay algunos informes que son de 2008, de 2007, ¿no? Pero bueno, a eso uno no puede acceder a esa información, pero si uno ve, ¿no?, las principales multas que se han impuesto, pues son de risa. Entonces la posibilidad de que te detecten es nula. Es reservada y no. Dice la MIR, Profeco en 2008 emitió 5 resoluciones con sanción por publicidad engañosa por un total de 50,000, es ridícula. O sea, 5 por 50,000, o sea, 10,000 pesos cada multa. Durante 2009 se pusieron 10 multas por un total de 2 millones, ya fue creciendo. Y en 2010 se emitieron 19 resoluciones con multa por 17,453,000 pesos. En 2011 se pusieron 29 multas por 30,300,000 pesos. Es decir, ya están como a millón la multa. A lo mejor si se actuara rápidamente en 24 horas, la venta probable del producto, a lo mejor no daría la utilidad, no sé, se me ocurre, para el pago de una de las multas. Y lo otro que también adicionaría yo, que no se nos olvide que a partir de la resolución de la Corte de cómo se cumple la sentencia del caso Radilla Pacheco, ya hay obligación de resolver siempre de la forma que más beneficie a la persona humana. Es decir, entre conflictos, entre proveedores y consumidores, entre dependencia y proveedores, es probable que las resoluciones de todos los tribunales se empiecen a inclinar, porque vamos a estar en la moda de los tratados de derechos humanos y de su control, el control de convencionalidad difuso.
Entonces a lo mejor sí van a cambiar algunas cosas. De hecho ya están cambiando, algunas autoridades administrativas ya están dictando, por ejemplo, medidas internas para abrir una serie de recursos que no están en ninguna ley, para garantizar la defensa de sus gobernados. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal va a emitir un acuerdo creando recursos que no existen en ninguna ley, y estoy segura que no serán decretados inconstitucionales justamente por la cuestión de que están ampliando derechos de gobernados. Y en ese sentido también, además de la publicidad engañosa, también se viene a sumar toda la situación de derechos de autor y demás, ¿no? que va vinculado a esa publicidad engañosa. Que finalmente quien regula eso o quien lo expone es el publicista, a quien se le confía. Sí, esto. Además, el tema de consumidores está muy vinculado. Nosotros acabamos de presentar una iniciativa de ley de competencia desleal en la Cámara que le hicimos entre Mauricio Jalife, mi socio y yo. Y él acabó muy enojado porque la fuimos a defender y la gente tenía muy pocos argumentos. Realmente ni Profeco, ni Cofeco, ni Limpi sabían de lo que se trataba. Yo creo que ni le había enojado. Pero menciono eso porque creo que hay que llegar también a un régimen jurídico unificado. Es decir, se me hace bastante absurdo que protección del consumidor esté por un lado, derechos de autor esté por otro lado, competencia económica esté por otro lado, y o sea, lo lógico es que se llegue a un régimen jurídico unificado, porque en última instancia se trata de la regulación del mercado. Es muy corta la mía. Yo creo que, independientemente de todo esto, en los lineamientos la MIR establece que para evitar la discrecionalidad de la autoridad, pues se emiten estos lineamientos, ¿no? Pero yo veo una ventaja, inclusive para nosotros los abogados, que es que ahora la autoridad va a tener, si vamos a suponer que esto se publique y sea tal cual está, vamos a tener una ventaja nosotros los abogados, debido a que la autoridad tiene que motivar y fundamentar sus resoluciones en probar todo esto. O sea, yo cuando generalmente saco un producto a la publicidad, pues le encargo a la gente que tengamos la certeza de que esto es cierto, lo que estamos diciendo es cierto, que hace A, B, C o D cosas, ¿no? Y yo sí tengo la capacidad para probar. Ahora, que me diga que engañé, que es en circunstancias de las que habla aquí, vamos a tener que ir en el juicio a probar la imposición o la procedencia de la imposición de la sanción, porque ahora yo creo que para la autoridad sí efectivamente va a estar un poco más cuesta arriba tratar de probar todos esos elementos. O sea, yo sí creo que de alguna forma está dando cierta certidumbre, porque ya nos va a dar más oportunidad de acreditar, ¿por qué me multaste con tanto? Uno, dos, ¿por qué me dices que es falsa, etcétera? ¿No? ¿Qué opinan? Yo diría que en el caso de la publicidad hay un riesgo, que es que si la Profeco te dice no es verdad, compruébame, entonces te voltean la tortilla. Entonces, no. Precisamente por eso yo le compro al artista, mira, los estudios de ABCD. Sí, pero efectivamente, o sea, yo creo que un buen abogado con una buena fundamentación puede tumbar prácticamente cualquier multa, ¿no? La de Telcel y cualquier otra. ¿Por qué? Diría por dos cosas, porque fundamentar y motivar es difícil, y porque fundamentar y motivar también hay cierta dosis de subjetividad, o sea, es inevitable. Pero también yo diría que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Jean-Claude Tron, un magistrado que deben conocer, pues cualquier asunto de Cofeco lo confirma. ¿Por qué? Porque entre otras cosas él dice, tiene cierta razón, que hay que darle la cortesía administrativa, es decir, en caso de duda, a favor de la autoridad. Entonces, yo tengo un comentario relacionado con la reforma del artículo 32, en donde me gustaría conocer su opinión como expertos. Y me refiero concretamente al último párrafo en el que se establecen los criterios a través de los cuales la Profeco puede emitir lineamientos para verificar y evaluar la publicidad que está regulada en términos de ese artículo. Y me llama la atención porque si uno ve cuáles son los criterios o parámetros de evaluación, nos encontramos que nada tiene que ver con el contenido del mensaje publicitario,
sino del contexto en el que este mensaje publicitario se transmite. Me voy a permitir nombrarlos, ¿no? El contexto temporal en que se difunde el mensaje, nada que ver ya con el contenido. El momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio, o sea, que si en productos alimenticios está prohibido atribuirle ciertas propiedades al mismo, pero sigue o antecede Lolita Ayala con la información que cura y vincula mi mensaje publicitario, pues entonces resulta ser que mi mensaje publicitario, por haber sido transmitido en ese contexto, resulta violatorio del artículo 32 de la Ley del Consumidor, ¿no? Y las circunstancias económicas del mercado, que supongo yo pues que para saberlo, si hay una consideración de una circunstancia particular, pues tiene que haber una identificación de la misma, ¿no? Entonces, llama la atención en este contexto que no nada más ya estamos hablando del contenido del mensaje publicitario como un elemento determinante para definir si hay una violación o no al artículo 32 de la Ley del Consumidor, sino que también ahora tiene mucho que ver el contexto en el que ese mensaje publicitario se transmite. Y esto me preocupa mucho de cara a las facultades que tiene la autoridad para imponer medidas precautorias, que como todos sabemos, al no tratarse de una medida definitiva, pues los medios de defensa que caben ante este tipo de actos de autoridad son muy limitados. Entonces me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto. Sí, a ver, La doctora, perdón, tenía un comentario previo, no sé si quiere hacerlo ahora. Bueno, a ver si no se me olvidó ya. No, lo único que quería decir en cuanto al sustento de los lineamientos, ahí creo que no hay ningún problema de constitucionalidad, porque el propio legislador está delegando a la Profeco la aptitud de que ejercite estos. Por otro lado, el comentario del magistrado Trompetit, con todo respeto, él presume que es un naturalista. Yo creo que al revés, los criterios que prevalecen en el ámbito judicial es que siempre tenemos que interpretar las atribuciones de la autoridad de la forma más estrecha posible, más limitada, y las de los gobernados de libertad las más amplias posibles. Entonces yo creo que él está en sentido contrario a la tendencia actual en materia de interpretación al resolver sus resoluciones. No sé si es órgano terminal, si está en órgano terminal, bueno, la ventaja es que hay 3 magistrados y nada más sería uno, eso sería una ventaja realmente. Si llega a la corte es menos peligroso porque son 11. El problema de los temas de competencia, y no sé si los de consumidores se van a empezar a pasar a él, pero es que todos los de competencia, todos se van a su tribunal colegiado. Entonces ya saben que si se van al amparo y le toca a Jean-Claude, se acabó, ¿no? Y en consumidores a lo mejor vuelve a pasar lo mismo, porque Jean-Claude se ha convertido en una figura en el derecho regulatorio. Y no digo que no tenga, o sea, yo creo que es de los magistrados más competentes, pero en eso sí, cualquier cosa, la autoridad tiene razón. Y bueno, lo otro en relación a la pregunta concreta, yo siento que este agregado al artículo 32 de la ley les beneficia a ustedes más que perjudicarles, porque a mí mi impresión al leerlo, y yo creo que esto tenemos que relacionarlo con la exposición de motivos de cuando se presenta la reforma. Hay una exposición de motivos que se puede encontrar en línea sin problema, justamente para que yo te sancione. Hay multas mínimas y máximas en la ley. Para que yo te sancione en términos de la gravedad de tu publicidad engañosa, si así se determinara, yo creo que justamente se tendría que determinar esto. Por ejemplo, el hecho de que haya sido pautada después de tal programa no es responsabilidad mía como anunciante, es responsabilidad del medio. Consecuentemente a mí no me podría sancionar porque la conducta resultó más engañosa o más afectado más, digamos, un grupo vulnerable, porque yo no sabía que le iban a pautar pegado al programa de Tatiana. O sea, eso no lo determiné yo, a lo mejor yo nada más pagué dentro de horario AAA o tal. Esto no es responsabilidad mía. Entonces yo creo que al contrario, para efectos de motivación, yo creo que la idea mía es que esto es justamente para motivar, es decir, ¿cuándo es engañosa? Bueno, es engañosa por estas características. Mira, en el mercado se está dando una condición de este tipo, hay influencia, que es el ejemplo que pone el diputado, y tú vendes tal producto que dices que mata el germen al 100%.
y resulta que el producto por el contenido que tiene ni remotamente. Entonces allí hay una conducta, una publicidad engañosa, pero además con que se acredita de inmediato que lo que podría ser algo de lo que hablabas, una afectación, la probabilidad de haber cometido una afectación, aunque no se haya generado de manera grave. Entonces yo creo que este 2,5 renglones que se adicionan al artículo, para mí tienen que ver más con justamente quitarle discrecionalidad a Profeco que pueda motivar, que esto es el problema, es el problema. Yo fui abogado, hace rato que llegué temprano, comentaba, yo me jubilé con 37 años de servicio en el servicio público. Y uno de los problemas graves que tiene el abogado del sector público es para construir la motivación. Es muy complejo. Yo viendo esto, digo, ¿cómo construiría yo una motivación para decir tu publicidad efectivamente explotó la imaginación de estas personas? Bueno, pues qué bueno, si son niños, a mí me encantaría que les explotara la imaginación. Digo, bueno, es que hasta desde el planteamiento, utilizar de su ingenuidad. A ver, demuéstrame cómo empleo la ingenuidad al momento con este anuncio. O sea, ¿cómo va a probar la autoridad esto? Yo no veo de veras elementos, van a tener que tener laboratorios de psicólogos, de economistas, o sea, toda una infraestructura que no creo que tenga ahorita la dependencia. Yo creo que eso al final va a venirles beneficiando. El que esté construido, y esa es mi preocupación como investigador de temas de protección al consumo, el que esté mal construido, a lo mejor les genera un beneficio. Si las multas, ojo, si las multas, aquí también tendríamos que estar esperando qué va a decir el Poder Judicial. Si estamos hablando de las multas, si las multas son muy fuertes, o si en caso de reincidencia tal o cual cosa, ahí yo sí tendría que verle, porque entonces, bueno, ¿sabes qué? En la medida de mientras te voy a estar asegurando y te voy a estar parando la venta del producto. Y ahí está el problema, no en la multa, en que te pare la venta del producto X tiempo mientras se lleva a cabo el procedimiento. Sí, ya ha pasado. Entonces, yo por eso sí creo que puede beneficiarse y puede también algunos salir perjudicados. Por eso es lo que dice, ¿no? De que a río revuelto. Yo creo que la falta de claridad puede generar ambas situaciones. Y tendríamos que estar esperando cómo va a resolver la Corte, que la Corte ya, hace rato en lo que se comentaba, la Corte normalmente ha estado resolviendo, bueno, que estamos hablando de un derecho tutelar, y en función de un derecho tutelar sí puede estar pegando a los proveedores en términos de una norma que esté mal construida. No sé. Claro. Por favor. Javier, nada más, si dos cosas me pudieran aclarar. De acuerdo a las reformas que comentabas, actualmente cualquier persona puede iniciar un procedimiento ante Profeco por una publicidad que considere que afecta. Sí, cualquier persona, no tienes que ser un afectado, ¿no? No, para publicidad no. Ok. Y la segunda, que ustedes también aclaradas, es ¿quién se vuelve responsable? ¿El fabricante, el publicista, o sea, tú puedes ir contra todos en tu demanda? El problema es que no, como decía la doctora, no está claro, ¿no? Por eso, pero en ese entendido, bueno, sí, que no está claro, pero en ese entendido tú puedes ir contra todos. Yo creo que en principio la ley de protección al consumidor está para que vayas contra el proveedor. El anunciante. Y curiosamente yo creo que si contra alguien hay que ir en este país, porque es una televisión basura, es contra los que proporcionan el medio. Es que en materia de derechos de autor así es. O sea, el violador del derecho de autor es quien transmite. Pero no sé si pudiera haber una analogía en este sentido con Profeco, ¿no? Que como comentaba en la otra mesa, pudiera tomarse algo que ya está avanzado en una materia que no es completamente distinta, ¿no? Yo creo que en última instancia sería el proveedor, y si se la extienden a otro, en virtud del principio de personalidad de las multas que no se pueden extender, podrías posiblemente alegar la nulidad y yo creo que la ganarías. Aquí había una pregunta primero. Bueno, gracias, buenos días. Me gustaría comentar a ver si podrían un poco aclarar este punto. Actualmente en marketing, en publicidad,
hay un concepto, hay un precepto que se está manejando mucho, es actual, que se llama mercadotecnia de publicidad emocional o emotiva. Y por lo que yo veo, pues prácticamente la publicidad emocional o emotiva encaja perfectamente en la mayoría de los puntos que vienen aquí. No puede provocar esto una de dos, o una no manejo y aplicación de los lineamientos de la ley, o a la inversa una cacería de brujas. Pongo dos ejemplos. El comercial que sacó primero en medios virales, como fue YouTube, de Coca-Cola, ¿no? Y empiezan a hacer un comparativo de que se construyen 5,000 bombas, pero por cada bomba hay 10 Coca-Colas. Y al final el sentimiento que le deja a la gente es: qué padre que tú como empresa estés socialmente responsable, que ahí va una connotación. Y entonces yo creo fidelidad hacia esa manera, porque pues bueno, tú estás abogando por la paz mundial, etcétera, y mejor me tomo una Coca-Cola, ¿no? Le doy un beso a mi esposa y me tomo una Coca-Cola y estoy en el mismo lineamiento. Y la segunda es cuando empresas, y ahí es donde me preocuparía tal vez más, medianas, pequeñas, hablando de pymes, de repente dicen: oye, es que yo tengo un producto que a ti te va a hacer estar mejor preparado, o es tu seguro de información, o es algo que te va a hacer destacar en el medio, y que precisamente es algo que ataca directamente estos lineamientos. ¿Realmente ven problema o una falta, a lo mejor no sé, de seriedad por parte de la legislación en donde todas las empresas vayan a estar afectadas, lo puedan o no comprobar por lo que dicen de esa superioridad de la ley? Lo de la cacería de brujas se puede dar. O sea, creo que lo de la multa a Telcel fue porque Pérez Mota le gusta acaparar reflectores, eso es indudable, ¿no? Inclusive las investigaciones que hace el SAT en muchas ocasiones, y esto no estoy violando ningún principio de secreto industrial o comercial, el SAT, para abrir sus investigaciones, el director del SAT, por lo menos el de ciertas áreas del SAT, leen la revista Expansión. Entonces, ¿qué sale en los medios? Pues de ahí deriva la cacería de brujas. Entonces diría que sí puede haber la cacería de brujas. En ese sentido, pues obviamente como eso ya sería más bien función del área de relaciones públicas de las empresas, ¿no? No pelearse con el gobierno, ¿no? Creo que en ese sentido más vale llevar buena relación. Sí es muy posible que se vayan, y creo, además me parece bien, que se vayan contra las cabezas de sector, porque la finalidad de una multa es que sea ejemplar, ¿no? Lo que hizo Salinas persiguiendo a Capetillo con los impuestos, ¿no? Capetillo no pagó sus impuestos, lo entambo, pues ahora me voy para que vean que sí se cumple. O sea, creo que esa es la finalidad precisamente de una multa. Lo que me enoja a mí es que luego nos llevan contra estos grandes. En tema de competencia económica se van contra los promotores inmobiliarios de Mazatlán. Ahora acaban de poner una multa a los taxistas también de Mazatlán, y les imponen una multa de 30 millones de pesos que ni sus tataranietos van a acabar de pagar. Eso es lo que a mí me enoja, ¿no? Pero sí, creo que puede darse esta cacería de brujas, porque además se van precisamente contra el que no tiene recursos. Una pyme pues no puede contratarte a ti como buen abogado para que la defiendas, ¿no? Y luego, en cuanto a la publicidad emocional, yo creo que si se aplicaran los estándares estrictos, el ejemplo que pusiste, que es que genera simplemente fidelidad al consumidor, pero no determina una decisión económica por parte del consumidor, no debería ser publicidad engañosa. ¿Por qué? Pues precisamente porque un presupuesto es que afecte las decisiones del consumidor, y ahí simplemente pues estás afectando, vamos, el largo plazo. Bueno, solamente una aclaración en relación a lo que decías. Yo represento estaciones de radio y televisión a lo largo de la República, y sí en sí la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento maneja como una obligación solidaria las radiodifusoras de todos los contenidos que tú transmites. Entonces, afortunadamente, dependiendo de cada caso en particular, si tú transmites algún mensaje o publicitas algún producto que a lo mejor no es del todo admitido o bien regulado, la radiodifusora o la televisora sí va a ser responsable, pero no a través de Profeco, porque por lo que tengo entendido pues no está plenamente dirigido hacia ese sector, sino va a ser a través de Cofepris. Bueno, sí también
Exactamente. Tú como radiodifusora tienes la obligación de exigir que cuenten con todos los requisitos sanitarios correspondientes, tanto del producto como para el permiso para publicitar. Entonces, si tú no cumples con esa obligación, sí te pueden hacer responsable por la difusión de ese tipo de productos. Y ahora también algo que es muy muy cierto es que también los proveedores de los productos están plenamente conscientes de que en qué horario quieren que se transmitan sus productos, porque en los contratos así se viene señalado. Quiero que pase en tal horario en este programa y dependiendo de los horarios se van a ajustar los precios. Entonces sí saben en qué se están atendiendo a saber en qué horario lo van a pasar. Pero sí es responsable solidariamente la radiodifusora. Muy injusto desde mi punto de vista. Sí, no, completamente injusto. A ver, una pregunta más. Bueno, ante toda esta incertidumbre y demás, en la comunicación impresa, pues creo que también estaría como sancionado la utilización del Photoshop, por ejemplo, ¿no? Pues porque modificas la distorsionas. Si son las mujeres, qué bueno. No, pero hasta en la publicidad de autos, ¿no? Te dice, la foto aparecía en este, digo, no recuerdo bien el texto, pero te dice solo para fines ilustrativos, ¿no? La real decisión la tomas en el punto de venta, ¿no? Que también es ahí donde dice, me imagino que dice que hasta lo que se exhibe en el punto de venta, ¿no? Pudiera ser como materia de... ¿no? Bueno, a ver, yo lo que estoy advirtiendo, y yo no soy publicista, que entonces se va a acabar la publicidad, la creatividad, porque entonces van a aparecer noticieros, se va a sacar el producto, este es un coche que tiene 4 cilindros, tal, no, sí, pues yo ya lo sabía, no necesito que me lo informes. Entonces, si no vas a poder, en términos de publicidad, decir lo bonito, lo diferente de tu vehículo en relación a otro, pues yo siento que entonces estamos dando infomerciales, entre comillas, ¿no? Información nada más de lo que el desempeño de ese aparato, de ese vehículo, pero no está siendo diferente, digamos, en términos de la función pues de la publicidad. Entonces vamos a acabar una industria, pudiera ser, ¿no? Y también ahí termina. Yo creo que estamos todavía muy lejos de poder acabar con la publicidad, por lo mismo que comentaba que en México pues, se incumple la ley, ¿no? Y el marco de publicidad hasta ahorita no se ha cumplido. Estamos muy lejos. Pero ¿hacia dónde podemos ir? Creo que sirve de marco lo de la reforma electoral de 2008, ¿no? Ahorita el TRIFE se dedica a resolver si Perenganito de tal o no apareció en el TV Notas, ¿no? Anunciando el Partido Verde, ¿no? O sea, nos estamos yendo al otro extremo. Entonces creo que hay que lograr un justo medio, pero en publicidad no se ha logrado todavía ese justo medio, estamos muy lejos. Perdón, y en ese mismo sentido también se acabaría con el dolo bueno, que se entiende propiamente de los comerciantes, ¿no? Que es la finalidad de exagerar un poco el producto que quieren vender. Es que si no, no vendes el camello, ¿no? Sí, pero sí creo que sería bueno que empezáramos a avanzar en el otro sentido. Por ejemplo, en el tema del dolo bueno, pues se habla de que la oferta que está en la publicidad sea parte integrante del contrato, ¿no? Y hay mucha teoría hacia respecto. Creo que se debe avanzar por ahí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Nada más un último, al licenciado Ginebra, que sé que trabaja con Jalife. El tema es, pues aquella reforma que se hizo en el 2004 a la ley del consumidor, en donde se incorporó el mal uso de las marcas y denominaciones de origen. Sé que ya existen algunos criterios que sostienen la legalidad de esta disposición. Sin embargo, en la práctica se ha observado que este tema se ha politizado, ¿no? Existía Liconza, que tenía unos productos que ostentaban unas marcas que incluían, por ejemplo, la denominación de leche en su contenido, por ejemplo, mi leche, ¿no? Y ahora resulta que se ha generado una parafernalia para frenar el uso abusivo de esas marcas, porque hoy por hoy las ostentan alimentos lácteos y no leche. Y se han creado normas oficiales mexicanas en donde ponen un tamaño especial a las denominaciones, pero Profeco no hace nada al respecto, precisamente porque pareciera ser que atiende al origen de esa marca, que fue de alguna manera estatal y que hoy por hoy alguien la está utilizando. ¿Qué piensas al respecto de esto? Pues yo pienso que
Que sí, bueno, si el marco de publicidad está mal en México, el que todavía está peor, el de competencia desleal. Ese sería más bien un tema de competencia desleal. Y la iniciativa que presentamos con Mauricio precisamente es para que se regule la competencia desleal. ¿Por qué? Porque vas por un asunto de competencia desleal ante el INPI y te dice no, es un asunto, estás afectando a los consumidores. Y vas ante Profeco y Profeco te dice no, estás afectando a un competidor, por tanto yo no conozco. Entonces, ese tipo de asuntos, lo que está pasando es que dejan en estado de indefensión al particular, o sea, al afectado. Bueno, pues rápidamente, nada más antes de concluir, quisiera darles el anuncio que el próximo 24 de abril en el Hotel Presidente Intercontinental se va a hablar del anteproyecto del reglamento de la Ley de Migración. Y bueno, después de ese anuncio, pues realmente queremos agradecerles su participación, realmente muy útil, muy al grano, muy concisa, muy práctica. Creo que todos salimos con nuevas ideas y sabedores de que podemos hacer algo en contra de esta ley, de estos lineamientos que son recientes y que seguramente nos han dado algunos dolores de cabeza a muchos de los que estamos aquí como abogados de empresa. Por ello les agradecemos de verdad su atinada en tiempo, ahora sí que hasta en tiempo, en buenos momentos llegaron para exponernos sobre estos temas. Y quisiéramos darles un reconocimiento en nombre de ANADE, Colegio de Abogados. Hace algunos años nosotros teníamos la costumbre de dar alguna figurita que muchas veces pues nos vamos llenando los que de alguna manera nos invitan a poner algunos temas de 1000 de estos recuerditos, y consideramos que era mejor aplicar esos recursos a algún instituto, a alguna beneficencia. Nosotros lo que hicimos fue contactar al Instituto Juan Pablo II, que está en Judica, y es un instituto que tiene tareas sociales, culturales, programas contra la drogadicción, el alcoholismo. Se han ayudado a muchas familias, se han visto muy beneficiados. Y bueno, pues es un granito de arena porque sí tenemos bastantes eventos, cada día somos más participantes en ANADE. Al mes tenemos muchas veces 6, 7, 8 eventos. Y bueno, pues va sumando, y desde hace 4 años esto ha ido generando alguna ayuda. Y por lo pronto, bueno, pues quisiera darles este reconocimiento de parte de ANADE a la doctora. Muchas gracias nuevamente. Y pues muy buenos días tengan ustedes. Gracias. Bueno, para una revista engañosa.